Leucoplasia. La leucoplasia es una placa blanca sobre las membranas mucosas bucales que no puede eliminarse por rascado y no puede clasificarse clínica o microscópicamente como otra entidad patológica. Su etiología es el tabaco y el alcohol. También otros hábitos como el mascar nuez de betel, el estatus socioeconómico bajo, las radiaciones ultravioletas. Clínicamente, la leucoplasia homogénea se puede observar con bordes claramente marcados, superficie uniforme, lisa o arrugada. Y la no homogénea se puede observar como una superficie irregular y sintomáticas en ocasiones. Su tratamiento, ya que se considera malignizantemente bajo, se justifica el uso de terapéuticas de mínima toxicidad o agresividad. En lesiones levemente o no displásicas, puede realizarse un control evolutivo cesando hábitos tóxicos. Y las lesiones de más riesgo deben tratarse con otras opciones como es el láser con CO2, la criocirugía y la cirugía convencional. La hiperkeratosis friccional es la fricción o acción mecánica de roce continuado de baja intensidad sobre la mucosa oral, la que va a producir una reacción de defensa del epitelio, que va a resultar en un aumento de la capa de queratina, dando lugar a lesiones de color blanco. Las lesiones blancas friccionales no se desprenden al raspado y son asintomáticas. Su diagnóstico es clínico y en el diagnóstico diferencial debemos incluir otras lesiones de aspecto blanquecino, como el líquen. Buscando en otras lesiones, las localizaciones de forma bilateral o leucoplasia. La candidiasis. La candidiasis oral es causada por un hongo llamado cándida. Este siempre está presente en la flora de la boca, pero no se expande por el control del sistema inmunitario y las bacterias que conforman la flora oral. Las causas pueden ser toma de antibióticos, tener mala salud en general, ser muy viejo o muy joven, tener una infección por VIH o SIDA, recibir quimioterapia para el cáncer o medicamentos, tomar esteroides, tener diabetes o portar prótesis dentales. El diagnóstico pues es a simple observación, son lesiones blanquecinas en la lengua y se puede realizar un raspado de cultivo de las lesiones. El tratamiento, bueno, pues en bebés no suele ser necesario ningún tratamiento y en caso de no ceder se usan antifúngicos como la nistatina y en enjuagues y el Sporanox, antifúngicos sistémicos. Las quemaduras químicas. Bueno, muchos agentes pueden producir quemaduras químicas, ¿no? Superficiales en contacto con la mucosa bucal, así como la aspirina, comprimidos de vitamina C, agua oxigenada, eugenol, alcohol o la gasolina. La quemadura necrosis coagulativa del epitelio se manifiesta como una membrana blanquecina y la identificación de estos agentes mediante una correcta anamnesis es indispensable pues, para su retirada. El morsicatio bucarum son lesiones de causa mecánica por chupeteo y mordisqueo de la mucosa, correspondiente a una hiperkeratosis en la que la línea alba, en la que se va a mostrar una línea alba, una línea blanquecina en la mucosa yugal, habitualmente bilateralmente. Se debe hacer un diagnóstico clínico en el contexto adecuado y la respuesta a la retirada del mecanismo de la lesión, su control evolutivo, incluso biopsia en caso de sospechar otro tipo de lesión. Estomatitis por nicotina. Esta se va a presentar como una hiperplasia epitelial en fumadores crónicos. Se va a observar en el paladar duro o mucosa yugal. Eh, Va a presentar pápulas sobre el fondo blanco de aspecto áspero y fisurado. Y pues el cese del hábito del tabaco resuelve estas lesiones, por lo que no requiere tratamiento. La mucositis por radiación. Esta comienza a manifestarse durante la segunda semana de tratamiento fraccionado, apareciendo pseudomembranas amarillentas que al desprenderse dejan ver zonas eritematosas muy dolorosas. La zona de mucositis se distribuyen según los campos de radiación utilizados y comienzan a recuperarse pasadas 2 semanas desde la última sesión de radioterapia. Suelen asociarse a infecciones bacterianas y fúngicas en las áreas necróticas. Líquen plan oral. Bueno, el líquen plan oral es una enfermedad mucocutánea que se caracteriza por la aparición en la piel de pápulas planas de 2 milímetros, poligonales
pluriginiosas, situadas típicamente en forma bilateral y en superficies flexoras de las extremidades. Su origen se cree que es una degeneración de la basal de origen inmune, en una reacción equinoide llamamos así una lección de características similares. Se asocia con el virus de la hepatitis C y bueno, afecta al 0.51% de la población mundial y afecta más a las mujeres. Clínicamente se va a observar como unas pápulas poligonales de unos 2 milímetros de punta roma, blanquecinas y violáceas, pruriginosas que van a aparecer generalmente en superficies flexoras y de forma bilateral. Y pues bueno, su tratamiento, en realidad dice que hay una carencia de datos en la literatura claros y consistentes sobre las opciones terapéuticas adecuadas, pero conviene pues mejorar la general y eliminar factores etiológicos. Se pueden usar corticoides tópicos y de formas muy extensas, enjuagues de 2 a 3 minutos, 2 a 3, 4, de 2 a 2 a 4 veces al día de betametasona. El uso de corticoides es el uso general para el tratamiento de estas. Opciones de segunda línea tenemos la ciclosporina en enjuagues, el tacrolimus y pimecrolimus. También la cirugía tiene una aplicación limitada en este tipo de lesiones por ser fundamentalmente inflamatorias. Bueno, el lupus eritematoso sistémico. Las lesiones de la mucosa oral en el lupus son más frecuentes en el lupus discoide y consisten habitualmente en áreas leucoplásicas anulares, zonas eritematosas y úlceras y suelen ser más refractarias al tratamiento tópico que las lesiones cutáneas. Los gránulos de Fordyce. Bueno, son glándulas sebáceas ectópicas localizadas en el bermellón de los labios y mucosa oral. A diferencia de las localizadas en la piel, estos no se asocian a folículo piloso alguno. Se dan entre el 70 y 84 de la población en mayor o menor grado. Si bien la parte de los estudios tienen una prevalencia clínica en torno al 25 al 30%. En la actualidad se investiga su posible asociación al síndrome de Lynch. Estas se van a presentar como pápulas blanquecino amarillentas bilaterales de 1 a 2 milímetros de tamaño y el tratamiento no es necesario. Manchas de Koplik. Bueno, va a ser una enfermedad vírica típica de la edad infantil, infecciosa desde los 2 días antes del desarrollo de los síntomas hasta 4 días después de la aparición del exantema cutáneo. Va a estar caracterizada por pródromos de fiebre y malestar general, tos, coriza y conjuntivitis. Puede complicarse con bronquitis, neumonía, otitis, diarrea y encefalitis. Las lesiones consideradas cuasi patogmónicas son pápulas pequeñas blanquecinas agrupadas en forma de pseudoplacas en mucosa yugal en el contexto de una estomatitis. Bueno, el leuquedema va a ser una acumulación de líquido en las células epiteliales de la mucosa yugal y suele ser bilateral. No requiere biopsia correctamente identificando por la clínica, si bien entra dentro del diagnóstico diferencial de las leucoplasias. Nevo blanco, esponjoso. Bueno, el nevo blanco esponjoso es una identidad rara, benigna hereditaria y autosómica dominante, que va a afectar la queratinización normal de las mucosas en forma de gruesas placas blancas difusas y asintomáticas que en la mayoría de los casos no requieren tratamiento. Dice que el manejo del tratamiento de esto por algunos autores se manejan fármacos como la penicilina, la amoxicilina, la ampicilina y la tetraciclina con grados variables de éxito, concluyendo que la tetraciclina al 0.25% en enjuagues bucales es quizá lo más conveniente para mejorar la estética del paciente en caso necesario. Disqueratosis intraepitelial hereditaria benigna. Bueno, este es un raro desorden que afecta a la mucosa ocular y oral y que se hereda en forma autosómica dominante, con alta penetrancia y expresividad variable. Esta clínicamente se caracteriza por lesiones elevadas, translúcidas y en forma de V, que surgen en el limbo y pueden haber opacidad corneal y la consiguiente pérdida de visión. Se presenta en el caso de una paciente femenina de 33 años de edad que acude al servicio de oftalmología del Hospital General de México para presentar ojo rojo y sensación del cuerpo extraño de larga evolución
con múltiples tratamientos tópicos a base de antibióticos, antihistamínicos, lubricantes y vasoconstrictores, y con antecedentes de decisión quirúrgica de lesiones oculares a los 3 años de edad y remisión de las mismas. Quelitis actínica. Bueno, esta es una alteración premaligna del vermellón del labio inferior. Es una lesión análoga a la queratosis actínica en la piel. Dice que el daño actínico comienza como pérdida de los dermatoglifos, atrofia y difuminamiento del vermellón del labio y su borde. Con progresión aparecen escamas y cicatrices o leucoplasias. En los evolucionados aparecen úlceras y fisuras. Eh, pues dice que es una lesión básica en la hiperkeratosis, engrosamiento epitelial, y suele presentar áreas de displasia e incluso carcinoma in situ o carcinoma de células escamosas. Su tratamiento menciona que es la cirugía, la ablación con láser, la criocirugía y tratamientos tópicos. Bueno, ahora el carcinoma escamoso. Bueno, pues este es un cáncer que se desarrolla pues en cualquier parte de la boca. eh, y pues los factores de riesgo principales son el tabaquismo, el alcoholismo, la infección con el virus del papiloma humano. Y pues los síntomas son llagas que no sanan, que se mantienen, protuberancias o manchas blancas o rojas en el interior de la boca. El tratamiento más recomendado pues es la cirugía y radioterapia, y pues en algunos casos también puede requerir quimioterapia, ¿no? Esa requiere de un diagnóstico médico y pues de análisis de laboratorio de estudios de diagnóstico por imágenes para poder confirmar, ¿no?, el diagnóstico. Ahora la mucositis. Bueno, la mucositis prácticamente pues es la inflamación en el interior de la boca junto con la garganta. Y esta puede generar úlceras y llagas dolorosas pues en la boca, ¿no? Muchas veces esta suele ser sin tratamiento alguno, pero en algunos casos, pues dependiendo de la etiología, es que se puede medicar. Eh, la mucositis por serostomía, esta pues se va a dar debido a la falta de lubricación en los tejidos orales, debido a la falta de saliva. Eh, Esta se va a dar en el momento de los roces constantes de los tejidos duros con los tejidos blandos, y pues puede ocasionar una irritación, una mucositis. Bueno, la estomatitis es la inflamación de la boca y los labios. Esta se refiere a cualquier proceso inflamatorio en el que se ve afectado las membranas mucosas de la boca y los labios, ya sea que tenga ulceración o no. Eh, la estomatitis por contacto, eh, pues es una reacción de hipersensibilidad que se va a producir en los individuos cuando algunos alérgenos penetran la piel o la mucosa. ¿Sí? Esta va a aparecer como una inflamación inespecífica, por lo que muchas veces pues, puede confundirse con irritación física crónica. Eh, en la mayoría de los casos puede haber ardor o dolor en la boca, incluso ulceración. eh, y pues la exposición crónica al alérgico provoca o puede provocar una lesión liquenoide. Dice que igual la gingivitis de células plasmáticas puede estar acompañada de glositis y keilitis. Y pues el diagnóstico se confirma mediante una prueba de parche, y pues la cura es evitar la exposición al alérgeno. Sí. Bueno, las equimosis y las petequias pues son hemorragias de los tejidos blandos de la boca, ¿no? Y se van a presentar por lo general de manera pues secundaria a traumatismos o enfermedades sanguíneas. Dice que pues si el traumatismo daña de manera severa o importante los vasos sanguíneos, eh, se puede causar una salida de sangre al tejido conectivo eh, que lo está rodeando, y por lo tanto pues puede causar una lesión roja o púrpura, ¿sí? Aunque los traumatismos son diversos, eh, pues estos incluyen la mordedura de las mejillas, la tos, la felación, incluso el traumatismo secundario a prótesis y procedimientos higiénicos y lesiones dentales iatrógenas.
Pues el tratamiento pues no tiene tratamiento, es simplemente se espera que los tejidos se restablezcan y la equimosis cese, ¿no? Bueno, la candidiasis. La candidiasis, como sabemos, pues es una infección fúngica por la Candida albicans. Eh, Tiene muchas formas clínicas en la mucosa oral. Esta se asocia a situaciones de inmunosupresión y de terapia con antibióticos y corticoides. Hay varias, ¿no? Entre ellas la candidiasis pseudomembranosa, que se va a ver como placas blancas, blanquecinas en varios puntos de la boca, y pues estas se van a desprender con el rascado con mucha facilidad, descubriendo la mucosa, y pues, descubriendo la mucosa eritematosa, ¿no? Y pues esta es más frecuente en pacientes inmunodeprimidos. También se encuentra la candidiasis atrófica, también conocida como eritematosa. En esta la mucosa se va a mostrar con un aspecto rojo carnoso y liso. Esta es más frecuente en pacientes portadores de prótesis, ¿sí? También está la candidiasis hiperplásica crónica, eh, que pues es una placa, como lo dice su nombre, hiperplásica de mucosa blanca en mucosa yugal, y pues que se va a confundir con una leucoplasia, debido a que es blanca, y esta se suele diagnosticar mediante una biopsia solamente, porque pues como dice ahí se puede confundir. Bueno, la escarlatina también es conocida como fiebre escarlata, y esta igual es una infección bacteriana, y va a ser causada por el Streptococcus del grupo A, los Streptococcus del grupo A. Eh, bueno, pues es bien sabido que estas bacterias causan muchos tipos de infecciones, como es la amigdalitis, streptocócica, y pues muchas infecciones en la piel. Eh, Ciertas bacterias estreptocócicas van a producir una toxina que pues va a ocasionar lo que es la evidencia clínica, ¿no? Va a ocasionar el sarpullido rojo, el rojo escarlata, que es por eso que se le da el nombre a la enfermedad, y pues por lo general pues es una lesión leve que afecta con más frecuencia a niños, ¿no? Debido a la higiene oral, niños entre 5 y 15 años. Los síntomas, bueno, pues es la garganta enrojecida, con dolor, fiebre arriba de los 38 grados centígrados o más, un sarpullido rojo, eh, con textura de papel lija, dice. También piel de color rojo intenso en los pliegues de las axilas, los codos y la ingle. También se presenta una capa blancuzca en la lengua y una lengua aframbuesada, dice. Es como una lengua roja y con pequeños bultos, ¿no? Emulando la textura de una frambuesa. También va a afectar a las glándulas del cuello, inflamándolas, y pues básicamente no existe ninguna vacuna para prevenir esta infección, ¿no? La escarlatina. Pues lo mejor es evitar contraer y transmitir las bacterias que causan esta, teniendo una buena higiene y tratando de mantenerla alejada de nuestro aparato estomatognático. Bueno, la lengua geográfica. La lengua geográfica pues es una anomalía del desarrollo que va a estar caracterizada por zonas eritematosas, pero van a ser atróficas. Estas van a estar rodeadas por zonas serpiginosas, blanquecino-amarillentas. Y pues las lesiones estas evolucionan con periodos de remisión y recurrencia, o sea que vuelven y se van, reapareciendo cada vez en ubicaciones distintas. Esta es una característica muy importante de la lengua geográfica. Y pues esta anomalía se da entre el 1 y 3% de la población, eh, aunque algunos estudios indican que es con más frecuencia en pacientes con psoriasis, atopia y la lengua escrotal. Eh, Esta es habitualmente asintomática, no tiene dolor, pero pues algunos pacientes refieren sensación de quemazón o hipersensibilidad al calor, ya que la lengua pues se encuentra como un poco irritada. Pues para esta no hay tratamiento, solamente
tratamientos paliativos en el caso de los pacientes con hipersensibilidad. La granulomatosis de Wegener. Bueno, dice que la mayoría de estos enfermos presentan pues granulomas en cabeza y cuello. Dice que la presencia de lesiones orales de lesiones orales en la mucosa oral es muy infrecuente, o sea, casi no se da, es muy rara. Pero pues suele presentarse, suele empezar con una gingivitis hiperplásica, llamada, como el término que les dije hace rato, aframbuesada, en forma de frambuesa. Eh, como les mencionaba, son como nódulos de color rojo, este, imitando a una frambuesa, rojo intenso, que inician en las papilas las papilas interdentales. Y pues el tratamiento es de la enfermedad sistémica, ¿no? Controlando la enfermedad sistémica controlamos las lesiones en la mucosa oral. Bueno, ahora el sarcoma de Kaposi. Bueno, esto está relacionado eh, fuertemente con el SIDA. Este está presente aproximadamente en el 10% de todos los pacientes con SIDA, pero se ha descrito una incidencia del más del 20%, tanto en pacientes homosexuales como bisexuales. Eh, Dice que es raro encontrarlo en las mujeres y en los niños infectados con el VIH, y además es raro detectar la presencia de sarcoma de Kaposi en los pacientes hemofílicos infectados con VIH, mientras que su prevalencia en los pacientes adictos a drogas por vías parenterales infectados por el VIH también es menos frecuente que en la población homosexual y bisexual infectada con el VIH. Bueno, pues el sarcoma de Kaposi afecta principalmente la piel, la mucosa y en menos extensión el tracto gastrointestinal y los ganglios linfáticos. Las lesiones se presentan inicialmente como lesiones musculares violescentes o como infiltrados de color rojo oscuro. Estas lesiones, bueno, pues suelen progresar gradualmente desde una mancha de pequeña extensión a placas y finalmente a nódulos. Aparte de esto, a menudo, pues, son, son asintomáticos. Ahora, son muy frecuentes en la mucosa bucal los tatuajes de amalgama. Eh, Estos tatuajes de amalgama son creados por las aleaciones metálicas en contacto con la mucosa bucal. Estos pueden causar pigmentación permanente. Los tatuajes de amalgama se observan como máculas o manchas parduzcas que se ubican en cualquier zona de la boca y pueden presentar forma redondeada o irregular. Eh, bueno, es importante resaltar que estos no causan sintomatología alguna y tampoco crecen. Bueno, el melanoma maligno este, es una neoplasia que se origina de los melanocitos, que son las células pigmentadas. Estas se encuentran en la capa basal de la epidermis y de las membranas mucosas. Su crecimiento incontrolado se va a manifestar inicialmente como una mácula, la cual va a evolucionar y se va a observar como una tumoración fuertemente pigmentada, a veces ulcerada y hemorrágica, que va a tender a aumentar progresivamente de tamaño y que va a tener un alto potencial metastásico y un pronóstico pues malo. Eh, bueno, el nevo. El nevo es una lesión congénita de la piel o las mucosas. Esta va a ser benigna y habitualmente pigmentada. Esta está constituida por acúmulos focales de células névicas según la distribución y la morfología de las células névicas. Los nevos se han clasificado en intramucoso, intradérmicos, de unión, compuesto y nevo azul. El tratamiento de estos pues no existe más que excisión quirúrgica, ya que es una pigmentación en la mucosa. Eh, Lengua pilosa. Bueno, la lengua pilosa
Se va a dar en el dorso de la lengua y va a tener un aspecto velloso de coloración variable. Va a venir desde el amarillento hasta el marrón oscuro. Se puede presentar halitosis o sensación de quemazón y pues la expresión clínica de la hipertrofia por acumulación de paraqueratina en las puntas de las papilas gustativas filiformes. Este es lo que provoca el aspecto de pelitos. Pues está fuertemente asociado con el tabaco, la mala higiene oral, las bebidas calientes y el uso de colutorios. La úlcera traumática. Bueno, como su nombre lo indica, pues es la lesión ulcerada de origen mecánico, ya sea mordisqueo, cepillo de dientes, y suele aparecer como una lesión levemente eritematosa con una úlcera central cubierta por una membrana fibrinopululenta. Va a tener una coloración blanquecina amarillenta y pues al eliminar el agente traumático se suelen curar en menos de una semana. Dice que pues debemos biopsiar toda úlcera supuestamente traumática que no cure en 2 semanas desde la eliminación de su causa para, eh, para poder diagnosticar correctamente. Bueno, la estomatitis aftosa pues es una enfermedad que provoca la aparición de úlceras pequeñas en la boca. Estas generalmente aparecen en el interior de los labios, en las mejillas o en la lengua. Las úlceras aftosas también se conocen como úlceras bucales, ¿sí? Estas pues van a aparecer por el sistema, cuando el sistema inmunitario se encuentra debilitado, con algunas alergias a alimentos como el café, el chocolate, el queso, las nueces y los cítricos. También suelen aparecer con el estrés, con algunos virus y bacterias, con traumatismos en la boca, la mala nutrición y ciertos medicamentos. Bueno, el objetivo del tratamiento de esta enfermedad pues es disminuir la gravedad de los síntomas. Dado que no es una infección viral o bacteriana, pues los medicamentos antivirales o los antibióticos no son eficaces. Eh, bueno, ahora la sífilis. La sífilis en la mucosa oral, ya sea como en otras mucosas, puede presentarse el chancro sifilítico, que es la lesión de inoculación. Eh, Se puede presentar una lesión única consistente en una úlcera sobreelevada e indurada. En la sífilis secundaria pueden aparecer gran variedad de lesiones en piel y mucosas. Y en la sífilis terciaria, las lesiones denominadas gomas pues pueden destruir la nariz, el paladar y la lengua. Y en la sífilis congénita se van a producir alteraciones en la dentición, tanto en incisivos y molares. Ahora el herpes simple. Bueno, el virus del herpes simple puede dar dos cuadros clínicos. Uno con la infección aguda y otro con las reactivaciones del virus. En este sospecharemos pues una gingivostomatitis herpética ante un cuadro de fiebre y linfanodenopatías con odinofagia en, en un niño pequeño, aunque puede también aparecer en adultos. También se puede ver una presencia de vesículas o úlceras superficiales en mucosa oral queratinizada y no queratinizada. Las formas más graves pues pueden presentarse como grandes úlceras y las formas recidivantes se pueden dar en mucosa intraoral o en los labios. Se va a presentar como pequeñas vesículas que al romperse se van a cubrir de costras. El tratamiento de las infecciones por herpes simple pues es con antivirales como el aciclovir o el valaciclovir. La cielometoplasia necrotizante es una afección inflamatoria autorresolutiva, o sea que se cura sola, que afecta a las glándulas salivales, más frecuente a las menores. Eh, si bien, si la etiopatogenia permanece aún desconocida, pues diversos autores sugieren que una agresión físico-química o biológica sobre los vasos sanguíneos produciría isquemia, la cual conduciría al infarto de la glándula y su posterior necrosis. Su aspecto clínico y histológico tiende a apariencias de malignidad. Clínicamente puede presentarse como una úlcera de bordes regulares, ligeramente elevados y un lecho necrótico, mientras que histopatológicamente se la caracteriza por presentar metaplasia escamosa de conductos y acinosis hiperplasia pseudoepitelomatosa del epitelio mucoso.
Eh, pues es fundamental realizar un correcto diagnóstico a los efectos de evitar tratamientos quirúrgicos mutilantes debido a que pues, se trata de una patología autorresolutiva. La lengua escrotal. Bueno, pues la lengua escrotal eh, se van a ver la aparición de surcos y fisuras alrededor del dorso de la lengua y pues también se va a llamar esta lengua fisurada y pues se va a dar, como les dije, en el dorso de la lengua, ¿no? Este dice que afecta del 2 al 5% de la población, aumentando su prevalencia con la edad. No hay tratamiento debido a que es una anomalía congénita. El épulis fisurado se asocia a la inflamación crónica producida por las prótesis mal ajustadas o de más de 5 años de uso. El épulis suele clasificarse dentro de los tumores benignos de la cavidad oral. Conforme ocurre la reabsorción, la prótesis se asienta y sus rebordes se entierran en los tejidos blandos formando úlceras y tejido de granulación. Este tejido de granulación se convierte en tejido fibroso que hace que la lesión se torne permanente. El tratamiento suele ser quirúrgico. eh, si tras el descanso de la prótesis esta lesión no desaparece. La fibromatosis gingival hereditaria. Bueno, esta es una hiperplasia fibrosa no inflamatoria de progresión lenta, poco frecuente y benigna de las encías maxilares y mandibulares, que generalmente se produce con la erupción de la dentición permanente o incluso en el nacimiento. Se presenta como un sobrecrecimiento blando nodular, localizado generalizado de los tejidos gingivales y de la gravedad variable. Puede ser aislado con herencia autosómica dominante o como parte de un síndrome. La hiperplasia gingival es una ampliación de la encía en el tejido blando de la boca. Esta condición puede ser causada por una serie de factores que van desde el embarazo a una enfermedad sistémica. Determinar la causa de esta condición es importante para el tratamiento, ya que los métodos de tratamiento pueden variar considerablemente. Bueno, la sarcoidosis. Esta pues, es una enfermedad crónica de etiología desconocida. Se caracteriza por la aparición de múltiples granulomas en la piel, mucosas, glándulas salivales, pulmones y otros órganos. Los síntomas de esta enfermedad pues, generalmente son inespecíficos. Dice que un cuarto de los pacientes presenta afectación ocular y en la mucosa oral suele manifestarse como un aumento de tamaño a nivel de la submucosa o aparición de nódulos. El diagnóstico es clínico y anatomopatológico. El tratamiento de esta enfermedad es sistémico y está indicado por la afección de órganos importantes. Bueno, el herpes zóster es una enfermedad producida por una reactivación del virus latente varicela zoster que afecta a los nervios periféricos, neuropatía ganglio-radicular y a la piel, donde puede producir pequeñas ampollas dolorosas en forma de anillo agrupadas a lo largo de un dermatoma. Eh, bueno, el pemfijo vulgar. Bueno, esto es una descamación epitelial de la piel y mucosas por autoanticuerpos contra el desmosoma del sistema de cohesión intercelular, más frecuente entre la cuarta y sexta décadas de vida en individuos de origen mediterráneo. Eh, También hay formas paraneoplásicas asociadas a linfomas no Hodgkin, leucemia linfática crónica, timoma, etc. Las lesiones orales suelen proceder a las cutáneas, a veces hasta con un año de antelación. La fase de ampolla es muy breve, dejando rápidamente zonas eritematosas, más frecuentemente en paladar blando. Hay zonas de ablación crónica por cepillado. Su curso natural implica una alta mortalidad del 60-90%. Con tratamiento inmunosupresor sistémico agresivo baja hasta un 5%. Bueno, el absceso dental es una acumulación de pus, material infectado, en un diente o las encías. Hay dos tipos de abscesos dentales. Absceso de la pulpa, que incluye el almacenamiento de la sangre y nervios dentro del diente, y absceso entre el diente y la encía. Dice que un absceso dental es provocado por bacterias y se origina cuando las bacterias invaden e infectan un diente. Esto produce una acumulación de pus cuando la pus no puede drenar, pues se forma un absceso. Bueno, granuloma piogénico, bueno, pues es una lesión de la cavidad oral de naturaleza no neoplásica. Es un desarrollo reactivo focal del tejido fibrovascular con proliferación endotelial, a las cuales se relaciona con trauma, irritación, cambios hormonales y sobre todo en el embarazo. Clínicamente es un crecimiento elevado blando, pedunculado o de base ancha que sangra con facilidad y que puede presentar el aspecto de frambuesa variando de unos pocos milímetros a centímetros.
El granuloma piogénico de la cavidad oral muestra predilección por la encía, aunque también se puede presentar en otras localizaciones. La irritación o inflamación de la encía como resultado de una povía general puede ser el factor precipitante de muchos casos. El tratamiento del granuloma piógeno consiste en la extirpación quirúrgica llegando hasta el periósteo. El mucosele. Este también es conocido como fenómeno de extravasación de mucosa. Esta es una tumefacción de tejido conjuntivo, principalmente por colección de mucina proveniente de una ruptura del conducto de una glándula salival. Este está solamente causado por un trauma local. Los mucoceles tienden a ser de color azulado translúcido y por lo general se encuentran en niños y adolescentes. Un mucocele no es un quiste verdadero, porque su revestimiento no está constituido por epitelio. Por lo tanto, un mucocele es una extravasación que resulta por ruptura de una glándula salival, que al romperse la glándula salival se libera mucina hacia el tejido periglandular que rodea a la glándula, causando las características histológicas. Bueno, la ránula. La ránula es un mucosele que se forma generalmente bajo la lengua en el suelo de la cavidad oral por acumulación de mucina, una proteína secretada con la saliva. La ránula se puede producir por dos causas. La primera y más frecuente por la rotura de algún conducto de una glándula salivar a raíz de un traumatismo. La otra por la destrucción de alguno de los numerosos conductos de la glándula sublingual, aunque también puede originarse por la glándula submandibular u otras glándulas de menor entidad. Esta cuando se produce es por la destrucción de un conducto salivar junto a la mucina y se acumulan sales de calcio llamados cialolitos. Bueno, los quistes dentales, bucales u odontológicos hacen referencia a una cavidad recubierta por una membrana, cual contenido puede ser aire, líquido, sólido o semisólido. Estas mayoritariamente se presentan de manera sintomática y no presentan síntomas de dolor, aunque generalmente hallamos su presencia en una radiografía panorámica o intraoral. La valoración del grado de afectación del quiste, como su tamaño, su origen y la extensión de la zona afectada, se realiza a partir de una imagen radiológica del mismo. Es importante llevar a cabo un tratamiento de los quistes bucales que pueden aparecer en boca, ya que si estos son de gran tamaño pueden llegar a infectar las raíces o los dientes vecinos adyacentes, como también ocasionar reabsorción ósea para poder expandirse entre otras complicaciones. Bueno, las verrugas y el papiloma en la boca ocurren debido a la contaminación de la mucosa bucal con el virus a través del contacto directo con lesiones infectadas durante la realización del sexo oral. Por ejemplo, las lesiones del BPH en la boca son más frecuentes en el borde lateral de la lengua, los labios y en el paladar, pero cualquier área de la superficie de la cavidad oral puede verse afectada. El BPH en la boca puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer oral y por esto apenas sea diagnosticado se debe iniciar el tratamiento, el cual se puede realizar con el uso de pomadas, otras soluciones, láser o cirugía. Generalmente el BPH en boca tiene cura, pero su tratamiento debe ser hecho de forma rigurosa y durante aproximadamente 2 años. El épulis congénito es un tumor benigno poco frecuente que se diagnostica en el recién nacido. Se va a ver como una masa vegetativa localizada sobre la encía. A pesar de la descripción de algunos casos de regresión espontánea, el manejo actual defendido es decisión quirúrgica con un excelente pronóstico y resultado estético. La glositis romboidal media es una alteración benigna poco frecuente que altera ligeramente a los varones. Esta suele localizarse en la línea media del dorso de la lengua, por delante de la bilingual, en forma del área rojiza romboidal, de superficie plana como una mácula o a veces exofítica, mamelonada que puede sobresalir de 2 a 5 milímetros y en la que no se observan papilas filiformes. Bueno, el tiroides ectópico lingual es un defecto en el descenso, es un defecto embriológico en el descenso de la glándula tiroides que se queda en la base de la lengua, causando pues un fallo en la migración de la glándula tiroidea entre la tercera semana y la séptima semana de gestación, desde el foramen caecum en la base de la lengua a su posición pretraquial. Bueno, la epistomatitis vegetans. Ese va a ser un proceso inflamatorio de mucosas caracterizado por la presencia de múltiples pústulas que se rompen dando lugar a úlceras. Se asocia a la enfermedad inflamatoria intestinal crónica y el tratamiento es el de la enfermedad sistémica asociada. Bueno, linfoma de Hodgkin. Eh, bueno, la cabeza y el cuello pues es la segunda localización más frecuente,
tras el tracto gastrointestinal para el desarrollo de un linfoma no Hodgkin. En la boca, los lugares más comunes son el paladar y el vestíbulo, y suele presentarse como un nódulo elástico firme, suave al tacto, de crecimiento lento, con una coloración variable que puede ulcerarse. Bueno, tumor de las glándulas salivales. Dice que casi todos los tumores de las glándulas salivales son benignos y aparecen en las glándulas parótidas. El signo más común es la presencia de una masa salival indolora y se evalúa mediante biopsia por aspiración con aguja fina. Pueden ser útiles eh, la TC y la RM. En el caso de tumores malignos, el tratamiento es con resección y radiación. Los resultados a largo plazo se relacionan con el grado de cáncer. Y bueno, pues los tumores en tejidos blandos, pues la mayoría pueden presentarse en varios sitios del organismo, así como en la mucosa bucal. Eh, Se pueden descubrir que los diferentes tipos de tumores benignos de la mucosa oral se clasifican según el tejido de procedencia, y el diagnóstico definitivo será histológico y permitirá tomar una decisión terapéutica. Los tumores óseos o propios de los huesos y las lesiones fibrosas son lesiones que también afectan a los maxilares. Algunas son exclusivos de estos huesos, y a pesar de que son muy raros y deben distinguirse los tumores odontogénicos y quistes de los maxilares. Bueno, la mayoría de esos tumores de los huesos son lesiones benignas, y el cáncer óseo suele producirse a consecuencia de una metástasis de otros tipos de cáncer como el de mama.